doctor Pedro Donoso, consultor político y director general de ICARE. ¿Cómo está, doctor? ¿Me está escuchando? Buenos días. A ver, quisiera que usted nos ayude con una suerte de análisis de la realidad de hoy del gobierno nacional, ¿no? Primero, indiscutible y de mencionarlo, digno de mencionar el éxito que ha tenido el plan de vacunación, 9.700.000 y pico, casi ya estamos llegando a 10 millones de vacunados, lo cual constituye sin ninguna duda un logro. Pero en el otro lado, en la vereda del frente, ya aparece lo que se llama pues la realidad nacional. No tenemos problemas con los agricultores, no hay mayoría en la asamblea, el precio de los combustibles que no deja de subir, movilizaciones del Frente Unitario de Trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo cree usted que va a poder navegar entre estas dos aguas el presidente de la República? Muchas gracias por la invitación, Jimmy. A ver, lo primero que quiero decir es que es muy interesante para los que leemos del contexto político, ¿no es cierto?, el fenómeno de lo que está sucediendo. Yo había planteado, digamos, ahí en un hilo en la red social Twitter, ¿no es cierto?, que parece que vivimos en un Ecuador que es dos Ecuadores, ¿no? El Ecuador de la percepción y el Ecuador de la realidad. El Ecuador de la percepción, porque a mí me asombra o me sorprende muchísimo, ¿no es cierto?, que entre abril y agosto, de acuerdo a cifras de este datos, el pesimismo presente haya decaído en 53 puntos y el optimismo haya subido en 54 puntos. ¿Por qué finalmente? Porque vemos al otro lado del Ecuador de la percepción el Ecuador de la realidad, ¿no? Y el Ecuador de la realidad que involucra finalmente los problemas que usted ciertamente ha descrito, pero también finalmente problemas muy profundos, ¿no? Como por ejemplo, más de 60.000 ecuatorianos entre enero y mayo han salido al exterior y no han regresado. Se imprimen o se entregan más de 300.000 pasaportes mensuales. De acuerdo a cifras de UNICEF, 8 de cada 10 hogares en el Ecuador, producto de la pandemia, redujeron sus ingresos. Es decir, un Ecuador profundo, ¿no es cierto?, de la realidad profunda, lo que veíamos ahorita en imágenes, ¿no es cierto? 41% de tasa se ha incrementado de muertes violentas. Muere 1.6 guayaquileños al día por crímenes violentos, ¿no? Entonces, esto es lo que más llama la atención finalmente, cómo de una u otra manera hay tanto optimismo, y yo creo que ha sido una estrategia del gobierno, inconsciente o conscientemente, de inyección de optimismo, y eso es súper importante. ¿Y por qué es importante? Porque el optimismo es la cancha en donde se van a desarrollar las actitudes ciudadanas para enfrentar estos problemas. Los problemas también tienen una carga simbólica, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de el proceso exitoso de vacunación, hay un efecto simbólico del proceso exitoso de vacunación. No es solo la vacunación, es lo que representa, ¿no es cierto?, en un país en donde las promesas de campaña nunca se cumplen por cultura política. Entonces, de una u otra manera, no es solo la vacunación, sino es la capacidad de yo recibir como ciudadano algo material que me va a resolver o que va a iniciar, digamos, o que yo creo que va a iniciar mi recuperación económica frente a un escenario tan desolador, ¿no? Entonces, yo creo que eso le da una gran ventaja al gobierno y una ventaja dentro de la lógica del comportamiento ciudadano. No podemos desconocer, evidentemente, que hay un malestar de ciertos grupos, ¿no es cierto?, sociales, etcétera, pero claro, ese malestar de los movimientos sociales aún no se hace eco en la ciudadanía. Y claro, la gran pregunta es ¿cuándo se harán eco en la ciudadanía? Y yo decía en este mismo hilo, cuando los dos Ecuadores se encuentren finalmente, es decir, cuando el Ecuador de la realidad se encuentre con el Ecuador de la percepción. Y para eso pasarán muchas cosas y el gobierno tendrá que tener la habilidad de administrar finalmente esas tensiones. Claro, pasarán muchas cosas y según usted, ¿pasará cuánto tiempo para que se encuentren ese Ecuador de la percepción y ese Ecuador de la realidad? Porque en esas aguas es que navega el gobierno de Lazo. A mí lo que más me llama la atención, y por eso me gusta tanto la política, es que no lo podemos medir por tiempo, no es cuantitativo. Los estallidos políticos pueden ser el próximo fin de semana o pueden ser en 3 meses, ¿no? Puede pasar mucha agua bajo el puente finalmente. Y eso tiene que ver con la manera política en que maneja el gobierno, pero también por factores externos, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, es decir, la política nos apuesta a escenarios que son muy complejos de prever, ¿no? Y muy complejos de definir. Ahora, y en este campo, ahora que estamos hablando de la política, ya hablaremos de la consulta popular. ¿Se puede gobernar un país tan convulsionado como el Ecuador con una asamblea en la que el presidente no cuenta ya en este momento ni con la mayoría para poder impulsar los proyectos, las leyes, las cosas que ha dicho en campaña? Porque hay que reconocer que entre lo que ha dicho y lo que está haciendo hay coherencia. Es decir, a muchos no nos puede gustar la reforma en materia laboral, pero eso lo habló en campaña. Entonces,
cómo hacer realidad sus propuestas si ya no tiene mayoría en la Asamblea. Otra vez, digamos, que además es el fenómeno tan interesante de la política no es cuantitativa. Entonces usted me va a decir, sí, sí, pero aquí los votos valen y los votos son cuantitativos. Pero también la medición política es cualitativa en tanto y en cuanto el gobierno puede acumular más capital político que la Asamblea. Y creo que esa es la carrera contra el tiempo que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente la Asamblea va a tener mucho miedo o podría tener mucho miedo de enfrentarse a un gobierno con altos índices de popularidad, con éxito finalmente en las propuestas de campaña y que sobre todo le dé legitimidad para proponer cosas. Es decir, por eso mi reflexión va más allá del acto real de la vacunación, sino es un acto político. Yo decía, la vacunación es un acto político, ¿no es cierto?, que que va a desembocar o que va a provocar otros actos políticos. No solo es una cosa, digamos, inocente, es un hecho y un acto político que va a desembocar en otros hechos políticos, y ese hecho político puede ser simbólicamente decir, Asamblea, usted tiene estos niveles de aprobación, yo tengo estos niveles de aprobación, por lo tanto yo tengo la legitimidad de proponer lo que yo quiera proponer, y de una u otra manera la Asamblea va a tener que ceder desde la lógica, digamos, simbólica. Y si no cede, vienen estas discusiones de consulta popular o muerte cruzada. Claro, la Asamblea, sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores, con los agricultores, con el Ecuador de la realidad, que no es la Asamblea, pero es el Ecuador que tiene que ver como para la olla? A ese Ecuador, ¿cómo lo puede enfrentar el gobierno nacional? Ese es el Ecuador de la realidad, en cambio. Es el Ecuador de la periferia, es el Ecuador de la oposición, digamos, desde otros ámbitos. Y ahí, por ejemplo, la ficha del movimiento indígena es una ficha muy interesante, porque el movimiento indígena, y esto yo lo escribía en un análisis para nuestros clientes, el movimiento indígena se constituye en la oposición perfecta, ¿no? No quiero decir perfecta para el gobierno, sino perfecta porque tiene la capacidad de hacer oposición desde la periferia, que es lo que ha venido haciendo muchísimos años, pero ahora tiene la capacidad de hacer oposición desde la política pública, con sus votos en la Asamblea. Ahí, digamos, la gran discusión es cómo yo puedo construir, ¿no es cierto?, grandes puentes de diálogo e identificar cuáles son los nudos críticos, ¿no es cierto? Sin embargo, y yo insisto en esto, mientras haya un optimismo, digamos, profundo en la ciudadanía, los movimientos sociales podrán generar, digamos, oposición, pero al no tener eco en la ciudadanía, su oposición va a ser muy débil finalmente, ¿no? Entonces, ahí, para mí, ahí está la clave. No es inocente el tema de la oposición, del optimismo, no es inocente finalmente la inyección de optimismo que hay ahora, ¿no es cierto?, que puede ser construido desde el oficialismo y sostenido en otros ámbitos, desde la opinión pública también. Sino, por ejemplo, nosotros recordemos en la crisis en la Argentina, Diego Torres, ¿no es cierto?, este cantautor, ¿no es cierto?, que hablaba del color esperanza, etcétera. Eso no era inocente, es una herramienta política de inyección de optimismo, porque el optimismo te cambia las reglas del juego también. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Muy buenos días, gracias por su tiempo. Doctor, estaba buscando aquí, noticia de Diario El Comercio, 19 de septiembre de 2017. Aprobación de Lenín Moreno llega al 77%, 11 más por ciento que cuando se posesionó. Récord histórico, 77%, y eso le sirvió de base política para llamar a consulta popular que derivó en el Trujillato y demás. Vemos que estamos repitiendo la historia. Un presidente que en sus primeros 3-4 meses acumula un poco más de capital político, se arriesga a la consulta popular y vamos a ver cuál es el final desde el punto de vista político. Ahora, ¿cómo evitar que lo que le ocurrió a Lenín Moreno le ocurra a Guillermo Lasso? Porque recordemos en lo que terminó siendo Lenín Moreno, a pesar de todo el apoyo mediático, de la política tradicional, de los líderes de opinión en redes. Miren en qué terminó Lenín Moreno. ¿Qué no tiene que hacer Guillermo Lasso para no acabar con ese desastre? Como ese desastre. A ver, varias apreciaciones. La primera es, no solo fue, digamos, la ecuación votación, aceptación, consulta popular de Lenín Moreno, también fue de Rafael Correa. Es decir, es una ecuación bastante común finalmente, ¿no? En donde el gobierno de turno capitaliza, ¿no es cierto?, su músculo político y lo transforma en una ganancia electoral, además de la ganancia electoral, evidentemente, que les llevó finalmente al poder. Es muy difícil responder a la pregunta ¿qué debe hacer Lasso para no convertirse en un Moreno? Es difícil y es fácil a la vez, ¿no? Es difícil porque, claro, uno no puede adivinar el futuro y yo soy pésimo para dar consejos, lo mío es mucha lectura de contexto, pero lo segundo sí es entender
que el morenazgo, ¿no es cierto?, renunció a la política. Y cuando digo renunció a la política, renunció a administrar las tensiones sociales. Es decir, digamos, para Moreno era mucho más fácil esconder bajo la alfombra los conflictos sociales y no enfrentarlos, producto de eso fue octubre, ¿verdad? E incluso después de los conflictos no entender lo que sucedió. Muy poca lectura política, muy pocas, digamos, jugarse frente a un cumplimiento de objetivos, etcétera. Y claro, de una u otra manera, digamos, Moreno jugaba mucho al anuncio y no a la acción. Es decir, muy pocas de las cosas que anunció Moreno se cumplieron. Es asombroso esto. Como el tren playero, por ejemplo. No, ojalá solo fuera el tren playero, pero por ejemplo él dijo en cadena nacional voy a vender los aviones, nunca los vendió, porque digamos el tren playero ya por último involucra inversión extranjera, ¿no? Es decir, digamos una capacidad del gobierno de no entender la dinámica y el juego político desde lo simbólico, de hacer lecturas. Yo siento que el gobierno de Moreno era un gobierno partido con un montón de intereses dentro. Yo creo que Lasso tiene de una u otra manera una ventaja en ese sentido. Dos ventajas. La primera es poder compararse con Moreno, eso es una gran ventaja porque no hay vara más baja. Y la segunda es sí la capacidad, digamos, que Lasso puede tener visto desde otra orilla, ¿no? Un gobierno mucho más estructurado, que quizás viene de un movimiento ya estructurado, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, si bien entiendo la comparación, no creo que esa pueda ser el final de Lasso, no creo que, digamos, ese pueda ser el futuro, pero evidentemente en el Ecuador todo puede pasar. Pedro, a ver, en las últimas 24 o 48 horas, los runrunes de cambios de ministros, ya se confirmó lo de Mae Montaño, que ojo, es una figura muy bien vista de centro a la derecha, que ya con esta ya serían dos malas experiencias con el movimiento, creo. Recordemos que ella ya se fue una vez y regresó y ahora nuevamente se aleja un poco. Acá en Guayaquil va a poner a una pieza clave de Ecuador Libre, que es Pablo Arosemena como gobernador. Por ahí suena que se va el canciller, que se va el ministro de Defensa, que se va el secretario de Deportes, que está con tarjeta amarilla, así decía textualmente alguien, está con tarjeta amarilla el ministro de Finanzas. ¿A qué responde todos estos cambios, no? Ya se acabó el momento de campaña y ahora sí voy a poner a los hombres del presidente, como en la película, ¿no? Ya voy a poner a los hombres del presidente, a los hombres duros, a los troyanos, o ¿cómo tú lees estos cambios de último momento en el gabinete? Me dificulta mucho leer, porque además me parece que no fue una acción bien construida desde la política y desde la comunicación. No nos olvidemos que este no es el primer cambio de ministros, es el segundo cambio de ministros. Hace 2 o 3 semanas ya hubo un cambio de ministro, es decir, el secretario general de la presidencia pasó a gerenciar CNT, ya se nombró al secretario de inteligencia. Lo primero que me llama la atención es por qué no haber hecho un solo cambio finalmente como un evento protocolario. Entonces usted va a decir, pero un evento protocolario es lo de menos. No necesariamente, es decir, la puesta en escena de una decisión política es supremamente importante, ¿no? Lo segundo que me llama la atención es que el gobierno permita finalmente que se construya un mito alrededor, por ejemplo, de la salida de la ministra del MIES y no hay una reacción. Sí, es sí. decir, digamos, la ministra sale con un comunicado de más de 7 párrafos, una cosa horrorosa, pero la reacción del gobierno es peor porque no responde finalmente ese mito, ¿no? Seguramente Lasso lo hará hoy a las 6 de la tarde. Pero digamos, y en tercer lugar, es bastante común, ¿no es cierto?, que haya un cambio de ministros en ese sentido, pero no se vuelve común cuando no entendemos cuál es la lógica o nadie nos dice cuál es la lógica. O sea, aquí hay un problema finalmente de cuando tú dejas vacíos en comunicación y en política, alguien los llena finalmente. Y si tú no eres el que los llena, lo va a llenar la oposición. Entonces, me pareció que ahí el timing del gobierno fue muy lento finalmente, ¿no? Yo, en cambio, a diferencia de muchos de redes sociales, yo veo con muy buenos ojos, y esta es una opinión personal, esto no es parte del análisis, el nombramiento de Pablo Arosemena. Y me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque creo, digamos, que Pablo Arosemena es un gran comunicador, en cambio. A mí podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero a mí, digamos, me llama muchísimo la atención la capacidad que él puede tener, ¿no es cierto?, de explicar problemas complejos de manera sencilla. Habrá que ver, digamos, que su habilidad política, digamos, en eso no puedo yo opinar, pero me parece increíble, ¿no es cierto?, su capacidad de explicar cosas muy complejas de manera muy sencilla, y yo creo que quizás eso es parte del problema, ¿no? Que los problemas que se pueden vivir de tensión política quizás no se explican desde manera sencilla, y habrá que ver cuál es, digamos, el ejercicio que pueda hacer el señor Arosemena ahí, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, él explicó el otro día lo de la cebolla blanca. Pero, ahora, Pedro,
Mira, pero me parece que didácticamente era un buen ejercicio, la verdad, desde la parte comunicacional política. Claro, ¿no? por supuesto. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que quiero decir es que... Se arriesga a hacerlo eso, a diferencia de otros miembros. Sí. Pero más que eso, entiende finalmente la dinámica de los manejos nuevos de la comunicación, la digitalidad. O sea, me parece una apuesta muy interesante, sobre todo para investigar y para analizarla, ¿no? Pedro, disculpa que me meta en la pregunta de Omar, pero es que de todas maneras es un riesgo sin duda. Yo por lo menos sí valoro el tema de que se haya asumido semejante riesgo, porque una cosa es comunicar temas que tienen relación con el impulso de las actividades comerciales, con la productividad, con las microempresas y con el crecimiento, etcétera. Y otra cosa es comunicar cómo explicas que están matando a la gente en las esquinas, que las balaceras en las cárceles, que incendian carros en el otro lado, que 4 sicariatos diarios. Eso es más difícil de explicar. Ahí está el meollo del asunto. Pero además yo sí creo que también hay que poner el concepto de la discusión de manera seria. Es decir, el problema de la inseguridad no es un problema fácil de resolver y no es un problema que se va a resolver en 4 años y no es un problema de solo sicariato, es un problema estructural que tiene que ver con pobreza, con desempleo, con, digamos, la penetración del microtráfico. O sea, es un tema mucho más complejo. Y yo creo que hay que ponerlo así. Es decir, un cambio de gobernador no va a resolver el problema de la inseguridad, eso es evidente. Ahí el tema es que el problema para la gobernación de Uruguay es doble, ¿no es cierto? Es un problema, digamos, doméstico. Cuando digo doméstico quiero decir del diario, ¿no es cierto?, de la inseguridad, de los robos, de los asesinatos, pero también es un problema político simbólico en su relación con los agricultores, en su relación finalmente con las tensiones con los movimientos sociales. Para mí, digamos, va a ser un ejercicio muy interesante de análisis de cómo el nuevo gobernador puede desenvolverse, claro. Y va a ser muy interesante ver exactamente lo que usted dice, Jimmy, ¿no es cierto?, cómo él puede extrapolar su capacidad de comunicación de temas quizás más económicos a estos temas más políticos simbólicos, ¿no? Capaz que por eso estoy tan emocionado, porque digo que interesante ver cuál será el ejercicio y el resultado, ¿no? Doctor, bueno, y también creo que tiene un aroma a seccionales, ¿no? Pero eso ya es algo comentario mío. Doctor, antes de darle el paso a Londra, ¿cómo analiza la situación que ocurrió ayer entre Pachakutik y Conalle? Pachakutik, horas de la mañana, boletín de prensa, vamos a votar en conjunto por la censura de Carrión. En horas de la tarde, Marlon Santi con Salvador Quispe, rueda de prensa, vamos a votar en bloque por la destitución. Horas de la noche, tipo 9:45 de la noche, Salvador Quispe lanza un discurso que ya la gente dice, epa, ¿qué pasó? Y al final tuvimos 14 abstenciones. Todo esto, en la mitad hubo un comunicado de Leonidas Giza, diciendo y llamando, oigan, esto no pueden votar así. ¿Cómo ves la situación al interior de Pachakutik? Me voy a tomar 15 segundos solo para hablar de lo último que dijiste, Omar, que me parece que es fundamental, el tema de las seccionales. Y yo no solo hablara de las seccionales, sino también hablara de que el gobierno quizás, esto es una hipótesis, con este cambio, ¿no es cierto?, también le apunta a tener generadores de campaña en un proceso eleccionario que para mí no son las seccionales del inmediato, sino la consulta popular. Es decir, sí también podemos entender, y ahí viene también la riqueza de tener a una persona como Pablo Arosemena en la gobernación de Uruguayas, que te ayude finalmente a evidenciar simbólicamente y políticamente la necesidad de una consulta popular. Y yo creo que también por ahí pueden ir, digamos, los cambios, ¿no?, que me parece fundamental. Yo creo que ahí el señor Arosemena va a hacer un gran trabajo en ese sentido, ¿no?, lo que decíamos, de explicar lo difícil de explicar. Con respecto a Conalle y Pachakutik, yo voy, digamos, lo único que puedo decir es que es el mito de Sísifo, ¿no? El mito de Sísifo es, ustedes se acuerdan, digamos, un mito ahí legendario que es, a Sísifo lo castigaron, digamos, históricamente para que recoja una piedra, lance una piedra, vuelva a recoger una piedra. Eso es lo mismo. Es decir, la relación Pachakutik-Conalle va a seguir siendo así, ¿no? Es decir, dan línea ideológica Conalle, rompe Pachakutik, se vuelven a reunir, se vuelven a sentar, vuelven a plantear. 2 o 3 semanas pasan, vuelven a romper esa, digamos, esa lógica. Va a ser un juego súper interesante de tensiones políticas. Es relación tóxica, entonces. Es una relación tóxica, sí. Es muy interesante, además, pero que la Conalle tenga la capacidad de plantear la línea ideológica, y para mí fue el hecho político más importante de la anterior mesa. Es decir, la capacidad que puedan tener de sentarse en una mesa Pachakutik y Conalle y decir, bueno, el que va a lanzar la línea ideológica es Conalle. Porque Pachakutik es un bloque demasiado disperso ideológicamente y personalmente. Hay varias figuras ahí con varias visiones políticas que van a necesitar una línea ideológica, y era bastante
normal que exista esta tensión y que haya rompimientos y reencuentros, rompimientos y reencuentros. ¿Cómo está, Pedro? Le saluda Alondra Santiago. Buenos días. Justo por ahí para ya terminar esa pregunta, porque hace poquito tuvimos al doctor Ricardo Vanegas y él mismo decía que hay que sentarse a hablar dentro de las filas de Pachacuti porque no estamos mostrando la unidad que deberíamos de tener, dice Ricardo Vanegas. Entonces, también está ahí esa especie de que no hay una identidad. Ya no estamos hablando de si son de derecha o de izquierda o si quieren ir más a la izquierda que a la derecha. No tienen tal vez un problema existencial de identidad, podríamos hablarlo así. Totalmente, buenos días, Alondra, totalmente de acuerdo. Y más que identidad, de hecho relacional. Es decir, yo no sé si hay un hecho que les relacione y un hecho que les una. En un castigo divino, ¿no es cierto? Luis Eduardo Blanco le preguntaba al doctor Vanegas qué significa Pachacutic. Y la sabiduría de Pachacutic no sabía qué significaba Pachacutic, digamos. Eso es un elemento muy simbólico, pero que nos lleva mucho a reflexionar que ya no solo es un tema de identidad, sino es un tema de qué les une finalmente, ¿no? Más allá de la victoria electoral. Y ahí el juego de la CONAIE de mantener cohesionado ese bloque va a ser interesante. Y yo creo que el juego también quizás del oficialismo de intentar quebrar ese bloque también va a ser interesante, ¿no? Y habrá que ver la capacidad de la CONAIE de mantener ese bloque unido finalmente, o incluso la capacidad misma de Pachacutic de romperse ese bloque y quizás de enfrentar una asamblea que un poco era uno de las hipótesis que yo construía, ¿no es cierto? Que quizás tengamos ya a diciembre una asamblea absolutamente atomizada, ya con bloques muy pequeños, ¿no es cierto? Con una dispersión política amplia, ¿no? Así es. Ahora, vamos a hablar del tema del optimismo, porque me gustó ese tema y usted citaba al cantante Torres, porque es muy difícil, creería yo, no ser optimista luego de un gobierno como el de Lenín Moreno, ¿no? Después de 4 años, esto es a título personal, desastrosos en la política y en lo social y en lo económico. Llega Guillermo Lasso, automáticamente dice, vengan las vacunas de todo el mundo, que era lo que hacía falta, se vacunó a más de 9 millones de personas, la gente está muy tranquila. Pero también vemos por otro lado declaraciones del mismo presidente hablando con el mismo optimismo de que hay una Lorenza que vive con $20 al mes y de que el ecuatoriano modesto tiene su finca, su barco y su no sé qué. Pero ese optimismo, Pedro, ¿no rayará un poco en esa ilusión y en esa utopía que a la final creería yo que luego de estos primeros 100 días se puede ir agotando con la realidad nacional? A ver, digamos, el tema del optimismo es muy difícil de explicar sin ser absolutamente tecnocrático, y es cuando aburro yo a su pobre audiencia, pero es interesante, digamos, analizarlo, ¿no es cierto? El proceso político es un proceso de alquimia. Cuando yo digo un proceso de alquimia, quiero decir que es un proceso casi químico, ¿no es cierto?, de transformar lo inmaterial en material. Es decir, como la química transforma, ¿no es cierto?, el vapor de agua en hielo, eso es un proceso político. Yo discrepo un poco en el sentido de que era fácil transformar el pesimismo, digamos, reinante en el morenismo en optimismo. Yo creo que sí, o sea, evidentemente era fácil haciendo cualquier cosa. Pero Lasso no hizo cualquier cosa. Hizo algo que yo lo recibo como ciudadano, no yo, sino el ciudadano común lo recibe desde la materialidad. Es decir, no es un tema de que bajó el riesgo país de 500 puntos y a la gente no le importa o no lo siente. La gente siente la vacuna dentro, hizo cola, recibió una atención. Entonces, el optimismo no solo tiene que ver con una sensación, sino con una sensación materializada, finalmente, en ese sentido, ¿no es cierto? Y eso era lo difícil. Y lo difícil que no solo tiene que ver con la vacuna, sino que tiene que ver con lo simbólico de cumplir promesas de campaña que en el Ecuador ha sido tradicional. Es decir, digamos, muy pocos políticos han cumplido promesas de campaña. Entonces va más allá de la vacunación en sí mismo, ¿no es cierto? Transformar ese pesimismo reinante en un optimismo es mucho más importante de medir que incluso la misma aceptación del presidente, porque es más fácil que la aceptación del presidente suba en un escenario de optimismo que de pesimismo, ¿no? Claro. Sí, perdón, es que yo quería interrumpirlo un momentito porque va justo con eso. Claro, después de la vacunación, ¿qué? Por ejemplo, estamos viendo que si bien es cierto, y hay muchas personas comentando, y usted lo dice, la vacunación se siente, claro que sí. Pero, por ejemplo, estamos viendo una ola migratoria de nuevo parecidísima a finales de los años 90. Estamos viendo todas estas manifestaciones, como lo mencionaba Jimmy. Estamos viendo cambios en los ministerios y estamos viendo que no se están tomando las medidas adecuadas, que es puro diálogo, diría yo, que vamos al diálogo, y que estas propuestas de campaña se quedan ahí nomás, y que no hay una función al respecto. Por ahí va la cosa, ¿cómo se cambia eso? Lo interesante finalmente es que, claro, la vacunación le permite, ¿no es cierto?, al gobierno de Lasso
empezar ahora sí a aplicar su plan de campaña desde la legitimidad. Entonces, una pulseta de poder, ¿no es cierto? Porque la Asamblea y el gobierno están en una clara pulsación, ¿no es cierto? Es ver quién gana finalmente, ¿no es cierto? Cuando yo logro tener una legitimidad porque cumplí una promesa de campaña, esa legitimidad me da a mí la posibilidad de decir, bueno, ahora sí, a generar trabajo. Aquí tienen mi propuesta de campaña, que es una ley de oportunidades laborales, por ejemplo, ¿no? En otra ocasión, esta ley de oportunidades laborales hubiese podido ocasionar un reclamo ciudadano, pero como el optimismo es tan alto, como de una u otra manera el gobierno tiene una legitimidad, esa propuesta no está tan escrutada, no sé si me estoy explicando, Sí. es decir, el gobierno tiene la legitimidad adulta de proponer cualquier cosa que no va a ser tan escrutada desde la ciudadanía, sino quizás va a ser aceptada y decir, bueno, démosle una oportunidad. Por eso es interesante que el gobierno tenga la capacidad de revivir, ¿no es cierto?, el hecho vacunación como un hecho político. Pero además no solo eso, que la realidad que usted nos dice, ¿no es cierto?, una ola migratoria impresionante no es capitalizada por nadie. Yeah. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es sustentada por una oposición. Es decir, nadie, más allá de los medios de comunicación que hacen un análisis, que lo publican desde la oposición política, nadie capitaliza eso. Yeah. Los hechos en el siglo XXI no se defienden solos, hay que salir a defenderlos y hay que salir a contextualizarlos. Entonces, la gran ventaja de Lasso no es solo su capacidad de capitalizar políticamente un cumplimiento de campaña, sino que no tiene una oposición que le pueda, digamos, hacer calor en la lógica de la política simbólica y que se haga cargo de esos discursos. Yo no veo a nadie. Claro, claro, no, yo tampoco, esa era ahora otra mi pregunta, ¿no? Que la oposición, ¿dónde está? Pero estamos en el inicio, ¿no? Todavía falta mucho y tal vez se puede ir construyendo, como usted dice, hay que salir también a defender todo esto. Pero ahora, la última pregunta y algo que me pareció muy interesante y fue unas declaraciones que usted dio en una entrevista recientemente en un medio, que hablaba de que Ecuador es un país de partidos sin candidatos. Y quiero relacionarlo con el tema de la supuesta consulta popular, de volver a la asamblea bicameral, de reducir el número de asambleístas, etcétera. ¿Usted cree que será necesario hacer esto para que la política tome otro camino o realmente es por gusto pensar en esta situación? Digamos, yo no sé si es por gusto, pero es un interés político, ¿no es cierto? Que raya también ya en el populismo y lo que un poco yo decía en alguna entrevista, esta capacidad gatopardista que tenemos en el Ecuador de cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Es decir, es muy interesante porque en esa entrevista uno de los invitados en el panel, ¿no es cierto?, decía, bueno, lo que hay que hacer ahorita es establecer bicameralidad en la Asamblea y que el Senado elija las autoridades de control con una veeduría ciudadana. Entonces decía, pero eso es el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, el instrumento es el mismo. No nos gustan las personas que estén ahí, bueno, que no nos guste finalmente que un gobierno lo cooptó, bueno, pero el instrumento es el mismo. Entonces, en el Ecuador somos muy capaces de enfocarnos y de creer que el problema está en el instrumento, cuando el problema nunca está en el instrumento. Yo puedo clavar un clavo con un zapato o con un martillo, finalmente, ¿no? Esa no es la discusión. La discusión es cómo yo sostengo una calidad democrática y usualmente, digamos, estos intereses políticos nos llevan a descontextualizar, a desbaratar el verdadero debate. El debate no puede ser si es que son 15, 20, 74 asambleístas. Esa no es la discusión. La discusión es la cultura democrática y la calidad de esa cultura democrática. Gracias, doctor Pedro Donoso, consultor político y director general de ICARE, por estos minutos de su tiempo. Buen día, Pedro. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación.